Buenas tardes, de nuevo, un día más, a todos los que nos estáis viendo ahora, conectados desde aquí en Europa, y muy buenos días a los que nos seguís desde todas las partes del mundo, muchos al otro lado del Atlántico. Bienvenidos a esta cuarta y última jornada de Virtual Usati que comenzamos en estos momentos. En primer lugar, y como siempre, me gustaría agradecer a todos los participantes por el amplio seguimiento que durante estos 3 días de trabajo ya intenso que llevamos habéis hecho tanto en las conferencias como en los foros, con los posteriores intercambios de opinión y reflexiones asociados a las contribuciones, tanto comunicaciones como pósteres, ya que hasta ahora hemos contabilizado cerca de 600 intervenciones de unos 140 compañeros que además sabemos que muchos de ellos también lo están haciendo en nombre de todos los coautores de las contribuciones. Un gran trabajo que esperamos que todavía no se haya agotado mucho para continuar en el día de hoy. Realmente esta participación tan extensa nos llena de satisfacción y nos anima y nos reafirma para poder continuar organizando eventos de este tipo. También quiero reiterar una vez más el agradecimiento a todas las compañeras y a los compañeros en la organización que están haciendo también un enorme esfuerzo en la coordinación de los foros. Y, como no, a nuestros patrocinadores y colaboradores que nos apoyan y facilitan las herramientas para hacer posible este evento. Finalmente, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, quiero reconocer el trabajo y dar las gracias a todos nuestros excelentes ponentes y especialmente a Clara Grima, que nos acompaña hoy para cerrar el ciclo de webconferencias. Aprovecho para saludarla y darle la bienvenida. Para presentar a Clara voy a ceder la palabra a mi compañero José Luis. José Luis, cuando quieras. Gracias, Ana. Buenos días a los que nos seguís fuera de Europa, buenas tardes a los que lo hacéis desde aquí. Y yo, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, reafirmo una por una todas las palabras de mi compañera Ana, dando las gracias a todos los participantes, sobre todo, en primer lugar, ponentes, así como a todas las entidades que han colaborado, que han patrocinado este evento. Llegamos ya a la cuarta sesión un poco de contacto, porque, como sabéis, los foros continuarán abiertos durante algunos días para que podáis seguir interactuando, pero sí que es cierto que es el último día en que nos vamos a ver las caras a través de este tipo de actividad como es la webconferencia. Y agradecer, por supuesto, a todos los ponentes que nos han acompañado a lo largo de estos 4 días y en especial a Clara Grima, que es la que me toca presentar en este momento. Bueno, si empiezo a contar quién es Clara Grima, pues hay que decir que es profesora del área de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, en ese aspecto somos colegas. Tanto mi compañera Ana como yo también pertenecemos al mismo departamento de la Universidad de Zaragoza, ambas en España. Es doctora en Matemáticas y catedrática de Escuela Universitaria del Departamento de Matemática Aplicada 1 de la misma universidad. Y ella investiga, su labor investigadora dentro de esta área se centra en la geometría computacional, formando parte del grupo de investigación Matemática Discreta, Teoría de Grafos y Geometría Computacional. Bueno, pues si leemos hasta aquí su currículum, pues uno se puede preguntar, ¿y qué pinta aquí, no? Todo esto que estamos hablando, ¿verdad?, de investigación, bueno, pues no, en principio parece que no tendría mucho que ver. Pero si seguimos leyendo su labor, aparte de su labor docente, su labor investigadora, tenemos una labor más, dentro de otras que no voy a detallar, pero entraría dentro de lo que es la labor de transferencia. Y en este caso, dentro de la transferencia, la divulgación. Entonces, Clara compagina, como digo, estas labores de docencia e investigación con la divulgación de las matemáticas en diversos medios digitales. Ha escrito un libro recientemente con el título que seguro que os sonará a todos, Hasta el infinito y más allá, que nos parece que, bueno, nos parece no, estamos convencidos de que la divulgación es una forma más de aprendizaje, una forma más distinta de aprendizaje de lo que podemos entender como formal o no formal, pero no deja de ser una forma de aprendizaje. Y por eso quisimos invitar a alguien experto en la divulgación como es ella. Como digo, ella dice que dedica su tiempo a la divulgación para niños de entre 9 a 99 años y asegura que a todo el mundo nos gustan las matemáticas, pero que algunos todavía no lo saben, pero seguro que llegarán a saberlo. Bueno, pues simplemente agradecerle la charla que nos va a dar a partir de estos momentos, cuyo título ya conocéis, Divulgación del Conocimiento como una forma de aprendizaje. Y os recuerdo que, al igual que las sesiones anteriores,
La mecánica de la sesión es que Clara nos va a exponer su ponencia y vosotros podéis ir formulando en el chat cualquier pregunta, cuestión o duda que tengáis al respecto. Nosotros las iremos recogiendo para que de una manera ordenada, al final, cuando termine ya su exposición, se las iremos trasladando para no interrumpirla durante la misma. Bien, pues sin más que decir, Clara, buenas tardes, todo tuyo cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien, no? Perfectamente. Pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme y espero estar a la altura. Un poquito nerviosa de que hay gente que está entrando desde todos los países de habla hispana. Pues nada, empiezo y como ya ha dicho José Luis, yo vengo a hablar un poco de qué aporta la divulgación al aprendizaje o en todos los sentidos. Y cuando pensé en cómo organizar esta ponencia, esta charla, pues dándole vueltas a cómo hacerlo, pues he pensado en contarlo un poco al hilo de cómo llegué yo a la divulgación y qué he ido descubriendo para qué sirve la divulgación o por qué hay que hacer divulgación. O sea, que es un poco en plan abuela cebolleta contar por qué he llegado yo a la divulgación y qué he aprendido por el camino y qué creo que se puede aprender haciendo divulgación. Porque no existe, en España al menos, no existe ninguna titulación, ningún grado que sea divulgador o divulgadora. No, de momento, los que nos dedicamos a esto, pues somos un poco freelance y nos vamos formando, como yo digo, a tortas, ¿no? Con la realidad. Entonces voy a intentar usar esas tortas, por decirlo de alguna manera, para contar qué creo yo que es la divulgación, qué puede aportar la divulgación para el aprendizaje y cómo hacerlo, ¿no? Bueno, cómo hacerlo no lo sé, ¿eh? Yo no soy experta, yo voy a contar cómo lo hago yo, que bueno, no me va muy mal. Entonces el título de la charla, en lugar de la divulgación como herramienta para el aprendizaje, igual debería ser ¿por qué me hice divulgadora? Entonces voy a contar, ya he dicho, la trayectoria. Y mi trayectoria, los principios lo conocéis porque lo acaba de decir José Luis. Yo pues soy desde el 95 profesora de la Universidad de Sevilla en el área de matemática aplicada y he impartido docencia principalmente en escuelas de ingeniería para ingenieros. Y he sido investigadora, bueno, y soy investigadora en el área de geometría computacional, que también lo ha dicho José Luis, y me iba bastante bien, vamos, yo estaba contenta, ¿no? Me gusta mucho la geometría computacional, me gusta mucho la docencia también, sobre todo, y creo que además, pues las dos van unidas, ¿no? De la docencia se aprende mucho para investigación y de la investigación se aporta mucho a la docencia. Y bueno, y ahí escribí mi primer libro que muy poca gente conoce, que básicamente fue mi tesis doctoral, ¿no? Sobre geometría computacional en superficies, pero no me voy a meter en ese tema. El caso es que yo, haciendo este tipo de cosas, investigando y dando clases, pues era una persona relativamente feliz, como podéis ver en esta foto, donde estaba encontrando un ejemplo que estaba buscando de grafos. El grafo era básicamente el dibujo de la ventana que estaba detrás mía, o sea que era una cosa así como mágica, pero sin serlo. Pero, o sea, estaba feliz, no echaba nada de menos, hasta que aparecieron estos dos personajes en mi vida, que como os podéis imaginar, pues son mis dos hijos. El mayor lleva gafas, lo que pasa que algunas veces no se la pone. Y al encontrarme con estos dos personajes es donde digamos, estos dos personajes, por decirlo de alguna manera, que son mis hijos, son los culpables de que yo esté hoy aquí. Porque fueron las dos primeras personitas que me preguntaron cosas de matemáticas, que no eran ni ingenieros, o sea, ni estudiantes de ingeniería, que se les supone, al menos se les supone una cierta motivación para aprender matemáticas, ni eran mis colegas del área de investigación, ¿no? Mis colegas del área de investigación de geometría computacional, pues básicamente están interesados en lo que yo hago porque hago lo mismo que ellos. Sino que eran dos personajes que tenían muchas preguntas que hacer y yo no tenía forma de contárselo. Entonces la historia empieza un poco con Dios, con Pi y con el infinito, ¿no? Principalmente con Pi, el infinito, como se pueden imaginar. Y era que mi hijo, cuando tenía 6 años, pues yo llevaba una camiseta de Pi, porque claro, un niño de 6 años, al menos en España, no sé, en otros países, no ha sido expuesto todavía al número Pi, ni a ningún irracional en general, pero mi hijo tenía la mala suerte, o la fortuna, nunca se sabe, de que su papá y su mamá eran matemáticos y normalmente llevan chistes de matemáticas y algunas tonterías en las camisetas. Y yo llevaba un número pi, entonces mi hijo me preguntó, pues ¿eso qué es, mamá? ¿Una mesa o es una portería de fútbol? Y ahí vino la pregunta, esa pregunta yo siempre digo que fuera determinante y yo no sabía qué contestar. Bueno, dije, es un número. ¿Y qué número? Y bueno, pues eso es un número que se llama pi. ¿Y dónde está pi? Y yo digo, entre el 3 y el 4. Y entre el 3 y el 4 no hay números, mamá. Era un niño de 6 años.
Total, que al final, bueno, yo le decía, pi es un número muy, muy importante para medir los círculos y tal, y él me dijo, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. O sea, hablando con él y siguiéndome preguntándome, luego me dijo, ¿qué número viene detrás de pi, mamá? Porque si está el 3 y el 4, y en medio está pi, ¿hay algún número detrás de pi? Y yo tuve la feliz idea de decirle, bueno, en realidad hay infinitos números entre pi y 4, y ya la liamos, ¿no? Entonces, yo escribí, bueno, para cortar, escribí todas esas historias en un blog personal que yo tenía, un blog que no era ni de matemáticas, ni de divulgación, ni de nada, era un blog personal. Básicamente lo leían mis hermanas y mis primas, nadie más. Escribí esa historia con el título Dios, pi, el infinito, contando un poco, bueno, lo de Dios es porque mi hijo quería ir a clase de religión con su amigo del alma, y yo le decía que no, que papá y mamá no creían y tal, y él decía, claro, ¿cómo vais a hacer si todo solo compráis libros de matemáticas? No podéis, tenéis que comprar libros de religión. Bueno, pues toda esa discusión y sobre todo mi sorpresa ante mi incapacidad de explicar matemáticas a un niño de 6 años o de 8, que era el mayor, y las discusiones y la lógica y la respuesta, las réplicas de mis hijos me parecieron muy curiosas, la escribir en esa entrada. Y no me preguntéis por qué, porque yo todavía no lo sé, pero esa entrada se hizo muy popular a niveles de Internet. No nos hagamos, no hay que sacar los pies del plato, ¿no? O sea, mis vecinos creo que todavía no saben que tengo un blog, ¿no? O sea, muy popular. Pero en el mundo así de Internet sí que se hizo relativamente popular, y a partir de ahí yo empecé a inventarme, bueno, esto es que estábamos hablando del infinito, empecé a inventarme cuentos. Escribía en mi blog personal cuentos para explicar matemáticas a mis hijos, porque en algún sentido era el lenguaje que teníamos en común. O sea, bueno, jugábamos y tal, pero cuando más lo disfrutábamos era la hora de los cuentos. Y era la hora de los cuentos cuando yo descubría que los niños aprendían el vocabulario, aprendían geografía, si aparecía algún sitio geográfico y lo buscábamos en el globo terráqueo. Entonces se me ocurrió que, bueno, pues igual esa era una buena forma para aprender también matemáticas. Mirarla en un globo, o sea, mirarla en un globo, meterla en un cuento, y que el niño, pues en un momento determinado te pregunte qué significa que un número sea par, ¿no? Porque lo quiere saber, no porque yo se lo quiera enseñar. Y, ay, no sé lo que he hecho, sí. Y como digo, hicimos esa entrada sí fue muy popular, y bueno, pues empezó a seguirme alguna gente en las redes, entre ellas Raquel García de Molins, que es una ilustradora catalana muy buena, y me propuso la idea de, que hiciéramos un blog donde yo escribiera esos cuentos de matemáticas que yo me inventaba para mis hijos y que estaban en mi blog personal y tal, y que, bueno, pues lo leía quien lo leía, que lo hiciéramos de una forma más estándar o más clásica, ¿no? En forma de cuentos con ilustraciones, y ella sería la que ilustraría los cuentos. Y a mí, bueno, pues en principio me pareció una idea graciosa, tenía algo de tiempo libre todavía y dije, venga, vamos a escribir esos cuentos. Y creamos un blog en principio, que luego sería el libro, pero digamos que la idea original es el blog, que se llama se llama Mati y sus mateaventuras. Eso era mayo de 2011, o sea que digamos que llevo muy poco tiempo, soy muy novata en esto de la divulgación, pero sí que la divulgación en algún sentido ha cambiado mi vida, y creo que me ha dado una visión que a mí me resulta menos interesante y que al fin y al cabo revierte en mi investigación y en mi docencia, ¿no? Porque esto es todo un grafo que está todo conectado, ¿no? Y todo influye en todo. Bueno, pues hicimos un blog que, como veis ahí en la imagen, pues los personajes son una matemática pelirroja y con gafas, como soy yo, porque Raquel decía que era la única matemática que conocía, y era pelirroja y con gafas, 2 niños que casualmente se parecen un poco a los míos y un perro, ¿no? Entonces, aquí en el blog de Mati y sus mateaventuras, pues eso, yo lo que quería era contar las cosas que le contaba a mis hijos, ¿no? Pues íbamos al campo y estaban así un poco pesados y peleándose, pues yo decía, vamos a buscar flores de Fibonacci y tal. Pues las cosas que yo hacía con mis hijos, contarlas en forma de cuento con estos personajes, con sus diálogos, un cuento. Y hablar un poco de matemáticas. Y al principio, cuando te dedicas a la investigación y a la docencia en la universidad y haces algo así, pues no sabes cómo va a reaccionar el entorno, ¿no? Porque al principio, cuando me cruzaba con algunos compañeros, casi agachaba la cabeza, ¿no? Digo, sí, yo tengo un blog de matemáticas para niños. Y entonces no sabes muy bien si tu comunidad, sobre todo, pensad que yo estaba en el mundo de la investigación en geometría computacional y la docencia, investigación pura y dura,
no sabes muy bien si, bueno, si te sirve a ti para algo. A mí sí me estaba sirviendo, porque yo confieso que cada vez que escribo una historia, sobre todo para los niños, que van extremadamente cuidadas, la de los mayores también, pero sobre todo la de los niños, yo me informo, leo y aprendo un montón de cosas que no sabía, porque yo toco áreas de las matemáticas que no son la mía, y yo no soy Poincaré, que sabe todas las matemáticas. Entonces, aprender de otras áreas de las matemáticas para mí es, es positivo, en el sentido de que yo lo aprendo, luego lo cuento, pero yo me lo quedo, ¿no? Lo que he aprendido, y no solo de matemáticas, ¿no? Sino de física, de química, de biología, de cualquier ciencia, que Mati en el blog de Mati nos atrevemos con todo, ¿no? Siempre bien asesorados, creo, ¿no? Porque si hablamos del bosón de Higgs, pues nos asesoramos con un doctor en física. Si hablamos de astronomía, pues con un ingeniero astrónomo. O sea que nos atrevemos con todo. Pues eso a mí me revertía, me lo pasaba muy bien, me divertía mucho, porque además me hacía mucha gracia que mis hijos y yo fuéramos los personajes de una historieta. Pero luego yo un poco iba como se suele decir, con el pie sobre el freno, ¿no? De, bueno, esto es un divertimento y tal, porque tú lo que eres es investigadora y tal. Pero bueno, digamos que yo empecé a hacer divulgación y que el primero de todos, es que pasármelo bien, jugar con mis hijos, porque claro, los capítulos los preparábamos a media y tal. Pero digamos, la primera idea que yo creo que había que hacer, que hacía falta en algún sentido para las matemáticas, es presentarlas de forma natural e intuitiva, ¿no? O sea, como he dicho antes, que no sea que los niños llegues tú, le digas los números son pares y se pueden dividir por 2 y son impares en otro caso. Sino que ellos quieran saberlo, ¿no? De que aparezcan, que quieran saber la altura de del vigilante en la playa, que quieran saber cosas y que tú le puedas enseñar matemáticas y que lo resuelvan con matemáticas, pero dentro de una aventura, de una aventura que no tiene que ser una aventura espacial, sino de la vida cotidiana, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que nos rodea está lleno de matemáticas. Pues con esto, la idea, bueno, como pongan esta pizarra, era copiar el método de enseñanza de las matemáticas, de la lengua, cómo se enseña lengua española, por ejemplo, y aplicarlo para matemáticas. Cuando tú vas a estudiar lengua, tú no le enseñas el vocabulario a un niño diciendo ángel, en la tradición cristiana, no sé qué, amor, tal, porque así es aburrido. No das una lista de palabras que el niño aprenda el significado, que es lo que se hace con las matemáticas, básicamente. Da un montón de conceptos y un poco, algunas veces, en general, estoy diciendo, ¿no? En general se dan así las matemáticas, se van dando un montón de conceptos y no se relacionan, no se les encuentra el sentido, ¿no? Y cuando digo matemática digo cualquier otra ciencia casi, ¿no? Bueno, pues así no se aprende, ¿no? Cuando tú aprendes vocabulario es leyendo o con un poema. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, tal. Y ya si el niño no sabe lo que es orilla, te preguntará lo que es y tú se lo explicas, ¿no? Qué significa la palabra orilla, pero dentro de un contexto, ¿no? Pues le copiamos el método a los de lengua, porque veía que mis hijos aprendían mucho vocabulario y geografía cuando leían cuentos, pues le copiamos el método y lo que hicimos fue coger un montón de historias de matemáticas y convertirlas en cuentos. Entonces, Mati, pues está todo lo que tú veías de, digamos, los temas clásicos de divulgación matemática, pues están en forma de cuento. Pues está, como he dicho, la sucesión de Fibonacci, o el número de oro, o juegos de estos típicos que se hacen con código binario, lo típico de un blog de divulgación. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que, como ya hemos dicho al principio, yo soy especialista o soy investigadora en geometría computacional y teoría de grafos. Entonces, cuando me ponía a buscar temas para escribir cuentos de Matis, pues lógicamente un día dije, voy a contarles algo de grafos, porque fue hablando con mis hijos y jugando con ellos con la teoría de grafos, cuando yo conmigo misma, que no soy pedagoga ni nada de eso, pensé que la teoría de grafos es una herramienta muy potente que se utiliza muchísimo cada vez más, sobre todo en informática y computación, pero en otras muchas áreas también, que es una herramienta que no necesita prerequisitos, no necesita conocimientos previos y que debería ser, y que se podría, no decir debería porque es un poco pontificar, pero que se podría introducir a los estudiantes mucho más temprano de lo que se hace. O sea, que se puede introducir al menos desde secundaria porque permiten jugar. Bueno, ellos se creen que están jugando, pero están resolviendo problemas de matemáticas potentes, ¿no? En forma óptima. Por lo tanto, me lancé a
a explicar teoría de grafos para niños. Evidentemente, la teoría de grafos es una cosa que puede ser muy, muy complicada, ¿no? Yo me dedico a eso, a investigar en eso. Pero o sea, hay una parte, perdón, que se puede intentar aproximar y sobre todo se puede, lo que me gusta en la teoría de grafos y por eso hay mucho en mi blog, es que no hace falta estar haciendo cálculos repetitivos ni haciendo cuentas que no sabes para qué, sino que todo lo resuelves pensando, ¿no? Que al fin y al cabo, en mi opinión, es lo que hay que intentar fomentar en los estudiantes, que piensen, ¿no? Porque para cálculos tenemos unas máquinas que hemos diseñado nosotros para que lo hagan mejor que nosotros y, en mi opinión, habría que incidir más en pensar y para eso los grafos son muy buenos. Bueno, pues me puse a hablar cosas de teoría de grafos y lo primero creo que sí, lo primero que contamos de teoría de grafos es el coloreado de grafos y el teorema de los 4 colores. Aquí, digamos que yo hasta entonces estaba escribiendo para las familias, ¿no? Para que las familias pudieran compartir con niños conceptos matemáticos simples y sencillos, conocidos de la divulgación clásica en matemáticas, en un cuento, ¿no? Porque no todo el mundo se acuerda de las matemáticas o no se le ocurre cómo contarlas, pues era un poco una excusa para hablar de matemáticas a la hora de los cuentos con los niños. Pero a partir de aquí, precisamente con este capítulo, que era el número 4, o sea que estábamos empezando, lo que descubrí es que había otro público al que yo no había tenido en cuenta y que iba a ser muy interesante, que era el profesorado de secundaria y de primaria. ¿Por qué? Pues porque yo le estaba dando unas herramientas que ellos igual no conocían, porque ni en magisterio, por ejemplo, no sé, en la escuela de magisterio, ¿no? Los que van a ser maestros de primaria, no se estudia teoría de grafos e incluso en los profesores de secundaria, que sí son graduados en matemáticas, igual no lo han estudiado tampoco porque hace tiempo que no sé, ahora se estudia poco, pero cuando yo estudiaba no se veía, desde luego. Por lo tanto, ellos descubrían un poco la teoría de grafos, los profesores, y lo que hacían es algo que yo no sé hacer, que es diseñar unas actividades para los alumnos maravillosas. Claro, ellos en eso son fantásticos porque es su trabajo, ¿no? Diseñar actividades y unidades didácticas a partir de un concepto que tú le dabas, que ellos, claro, lo podrían intentar estudiar, pero ya sabemos todo que vamos todos mal de tiempo y que no se trata tampoco de que sea un especialista en teoría de grafos para diseñar una actividad, sino que conozca un poquito, ¿no? Entonces esto nos abrió un poco el horizonte y añadimos otro ítem, otro punto a los objetivos de la divulgación, que es, bueno, ya no solo voy a escribir cuentos para contar qué es la sucesión de Fibonacci o para que los niños identifiquen la razón de oro con sus papás, sino vamos a introducir teoría de grafos y otros conceptos, no solo de teoría de grafos, sino de geometría computacional o conceptos que no se estudian normalmente para que los profesores lo tengan ahí rápido y sean capaces de hacer las cosas tan bonitas que hacen, que ya os digo que hacen cosas muy bonitas. Siguiendo por ahí, nos dieron algunos premios en el blog, francamente, no sé si en el resto de países, pero en España tenemos un dicho que es más vale caer en gracia que ser gracioso, y nosotros caímos en gracia, ¿no? Porque tuvimos la gracia de caer en un momento en el que, bueno, casi todos los premios de blog, de educación y eso, pues que nos caían a nosotros, ¿no? Yo supongo que las imágenes eran muy bonitas o, no sé, estábamos en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y el blog empezó en mayo de 2011 y en noviembre de ese mismo año pues ya tenía el premio Bitácoras al mejor blog de educación, o sea que una suerte tremenda y bueno, lo he dicho, ¿no? Más vale caer en gracia que ser gracioso. Y luego en febrero ya nos dieron otro premio que es uno de los más importantes que tiene el blog, aunque no el que más, que es, sobre todo es muy popular, que aquí estoy yo haciendo la tonta porque no nos lo esperábamos, sobre todo porque tenía una importante dotación económica, y es el premio 20 blogs, ¿no? Que eso me hizo pensar mucho porque no es que ganáramos el premio de educación, sino el premio al mejor blog, ¿no? Hay un montón de blogs que compiten en lengua hispana y resulta que el que se lleva el premio gordo, el primer premio, es un blog que es de cuentos de matemáticas, ¿no? Era todo muy loco, ¿no? Porque yo, que soy muy de ilusionarme, decía, bueno, evidentemente algo está cambiando, ¿no? El mundo quiere saber matemáticas y tal, porque estábamos compitiendo con blogs de deporte, con blogs de economía, con blogs de política, de moda, belleza, de todo, y de viajes, y ganábamos nosotros con nuestros cuentitos de matemáticas, ¿no? Entonces, ahí
fue un subidón en el sentido que yo pensaba, bueno, pues la gente se ha dado cuenta de que tiene que saber matemáticas, ¿no? Subidón que se me pasó en 2 días, ¿no? Porque la realidad te devuelve pronto a tu sitio, pero bueno, fue un hecho así un poco curioso, ¿no? De que ganara un blog de ciencia, nunca había ganado el premio al mejor blog, un blog de ciencia, y ahora llega una señora, bueno, 2 señoras, hacen unos cuentos de matemáticas y aquello da el bombazo, ¿no? Pues, bueno, estaba bien, ¿no? Sobre todo el pensar, como pensamos durante algunas horas, que la gente quería saber matemáticas. Pero aparte de esto, de la cuestión anecdótica de que un blog de cuentitos se llevara el mejor premio, parte del premio era que te abrían un blog en la publicación 20 minutos, ¿no? Y dijimos, pues venga, ya que estamos, pues ¿quién ha dicho miedo? Vamos para adelante, vamos a hacer otro blog. Y queríamos hacer un blog siguiendo una petición, o sea, respondiendo a una demanda que habíamos tenido sobre el blog de Mati original, ¿no? Que el blog de Mati, como he dicho, es de divulgación y el de Mati y su Mati Aventura, los 2 blogs, Mati es la protagonista, pero digamos que los temas no son del temario, ¿no? No son del temario oficial de la escuela, porque teoría de grafos no aparece en los programas, Fibonacci ni nada de eso. Entonces teníamos una cierta demanda, sobre todo de familias, de que tratáramos temas más curriculares. Entonces pues hicimos un blog donde contábamos pues exactamente eso, temas curriculares, ¿no? Ya matemáticas de las que se dan en el cole, con la idea de ayudar sobre todo a las familias y bueno, un poco si quieren servir también de apoyo al profesorado, que no le hace falta, que ya lo hace bien, pero con cosas con dibujitos, ¿no? Una cosa así. Y con esto añadimos un nuevo punto a la divulgación, ¿no? Que era, bueno, no solo transmitir nuevos conceptos, sino ayudar y a reforzar los que ya ellos tienen, ¿no? Los que ellos ya trabajan en el aula. Pero ¿qué pasó? Pues que estábamos haciendo esto, entonces pues yo empecé con muchos temas, los temas clásicos, ¿no? Los típicos. Y pues, por ejemplo, de resolver ecuaciones, como si la X fuera un asesino que se ha escondido. Luego, empecé hablando de coordenadas cartesianas, explicándole a los niños que quería cómo se sabían las coordenadas cartesianas, cómo se le daba un nombre y un apellido a un punto para encontrarlo. Pues pensando, pensé yo, que soy muy de pensar, que igual que las coordenadas cartesianas se podían explicar en el cole las coordenadas polares, ¿no? Porque al fin y al cabo son más intuitivas. Las coordenadas polares ahora mismo no, porque ya todos por WhatsApp nos mandamos la ubicación de donde estamos, pero hasta hace poco, cuando tú querías indicarle a alguien un sitio, una forma donde llegar, unas coordenadas de un punto donde tenía que llegar, pues le decías, tiras en dirección a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que le estás dando pues un ángulo, ¿no? Y andas hasta que llegues a pues, no sé, a la zapatería, le estás diciendo cuando medía el radio, ¿no? Estabas indicando coordenadas polares que al fin y al cabo ellos la conocen bien porque son las coordenadas que usan los piratas, ¿no? Vas desde las palmeras hasta las rocas burlonas, 201 pasos, ¿no? Le estás dando el radio y el ángulo. Pues me planteaba eso, ¿no? Se podía enseñar esto desde más pequeñitos para que cuando lleguen a la universidad y se lo tengamos que enseñar nosotros no les suene a chino, porque además es más intuitiva. Y sobre todo ya una cosa que me saltaron todas las alarmas es cuando alguien me pidió que explicara el cálculo de raíces cuadradas a mano y bueno, me lo tuve que estudiar lógicamente, porque yo nunca en mi vida he hecho una raíz cuadrada a mano y soy doctora en matemáticas y mayor, una señora mayor. Pero cuando recordando el algoritmo de cálculo, digo, Dios, esto es muy tedioso, tal, y se puede hacer, bueno, pues con técnicas de cálculo numérico muy sencillitas, no voy a venir a explicarlo ahora, pero lo que quería decir aquí es que si tú haces divulgación, alguien que, pues que no que sea mejor que el profesor, ni muchísimo menos, pero que sabe más matemáticas, básicamente porque en su formación ha habido más matemáticas, pues se pueden intentar, y ese es el siguiente punto de los objetivos de la divulgación, es sobre todo propiciar un debate sobre los contenidos y la forma de hacerlo, ¿no? Pues se podría debatir si es necesario que un niño sepa calcular la raíz cuadrada a mano o no, y la respuesta es no. Pero si quieres que un niño sea capaz de hacerlo, pues hay métodos que no son el clásico que me enseñaron a mí, que se basan en cálculo, bueno, en otras matemáticas un poco superiores, y que lo hacen de una forma más inteligente, más intuitiva, porque se le puede enseñar a un niño de tercero o cuarto de primaria, da igual, no me importa. Pero digamos que si tú haces divulgación desde la universidad o desde tal, repito, no eres mejor que los profesores, pero sí que tienes otras herramientas que podrían
a partir de la divulgación se podrían transmitir al profesorado. El profesorado no va a estar constantemente haciendo cursos de formación, no tiene sentido, ni pueden, ¿no? Y ya hacen bastante. Pero si es un blog de divulgación o algo así liviano o sencillo, asequible, que creo que son, por ejemplo, los que hacemos nosotros, pero no nosotros, sino muchísimos blogs en España de física, química, biología, de todo, pues el profesorado tiene más herramientas con las que actualizarse de forma fácil, ¿no? Y siguiendo por ahí, pues llegamos a los adultos, ¿no? Digamos que hasta ahora, hasta ese momento, yo me dedicaba a los niños, a los padres y a los profesores, digamos a todo lo que rodea la educación, por algún sentido, en épocas de educación, ¿no? Tanto los papás como los profesores. Pero claro, en el blog entraba gente, las lecturas no las hacían solo niños, sino que ni solo maestros, ni solo papás y mamás, sino que también entraba gente que no tenía, o sea, ninguna relación. Y hubo un hecho curioso que hicimos una entrada, un cuentito sobre, no sé si lo veis aquí en la playa, sobre qué resultado da esta operación, y se lió muy parda en los comentarios. O sea, era gente mayor. También tengo que decir que, claro, que era el blog este que os he dicho de 20 minutos, y ahí entraba un montón de gente, simplemente por estar en 20 minutos, y fue muy curioso la discusión que se formó, se lió, alrededor del resultado de esta operación. Entonces es cuando dije, bueno, ¿qué hacemos con los adultos? ¿No? Porque los niños pues podemos mejorar su educación, pero hay mucha gente que está fuera y que no sabe matemáticas. Hay un término que es anumerismo, que básicamente lo popularizó John Allen Paulos, pero que es de Hofstadter, que indica el anumerismo, quiere decir falta de cultura básica en matemáticas, ¿no? Y aquí pues, vamos, iba a decir en España, pero en el mundo entero, ¿no? Porque puede escuchar, ver mucho anumerismo en todos sitios, es un problema gordo, ¿no? O sea, de hecho, en Rumanía, la selección de fútbol de Rumanía ha tenido, creo que ha sido este año, pero en eso no me hagáis mucho caso, porque, como he dicho, yo ya soy una señora mayor y se me pasan las fechas, pero creo que sí, que ha sido este año, ha sacado una equipación de fútbol que con operaciones matemáticas sencillas, ¿no? Para que los niños, bueno, sobre todo los niños, se dediquen a hacer un poco de visibilidad de las matemáticas. Y yo estoy casi segura que esta de aquí, no sé si no me veis señalar, ¿no? Pero la de la que está más a la derecha, la que tiene la operación 3 por 2 menos 4, está puesta así porque si la pusieran 4 más 3 por 2, la gente no sabría hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que ya me empezó a preocupar un poco el problema de qué hacemos con los adultos fuera del entorno educativo, y no los adultos que están fuera del entorno educativo, no sé, que estaban por la calle, sino qué hacemos con los periodistas, ¿no? Porque no se ve bien en la transparencia, pero hay casos de anumerismo y de burradas alrededor de la ciencia en la prensa, pues hay cada vez menos, hay que decirlo, porque cada vez yo creo que el periodismo de ciencia se está especializando más, pero esta es de 2015, no es muy antigua, donde datan a la Luna, la edad de la Luna, dice el titular de la agencia EFE de noticias, que es una agencia de noticias bastante importante, pues el titular dice, datan en 447.000 millones de años la edad de la Luna. ¡Ole! Y se quedan tan tranquilos. O sea, alguien se puede equivocar haciendo el titular, pero supongo que eso pasará por muchas miradas, espero, antes de salir. Y lo peor es que la agencia EFE lanza esta nota de prensa, que es una burrada, y un montón de medios españoles y no españoles se hacen eco de ella con ese titular. Pero vamos a ver, señores, primero, el universo, no te estoy diciendo que sepas ninguna fórmula química súper rara, ni que sepas resolver ecuaciones en derivadas parciales, pero si te dedicas al periodismo de ciencia, si haces periodismo de ciencia, al menos deberías saber que el universo tiene menos de 14.000 millones de años. O sea, y me estás diciendo que la Luna tiene 447.000 millones de años, ¿no? Podríamos decir así, un cuento en plan Monterroso, ¿no? Cuando el universo se expandió, la Luna ya estaba allí. Y además llevaba una harta de años, ¿no? O sea, el problema es que mucha gente lee esa noticia y no lee el número.
es mi opinión y esa solo es mía, no mira el número, o sea, datan la luna y ya está. Y hay un número y yo no lo miro porque no entiendo de números, que ese es el problema que a mí me gustaría, como ha dicho José Luis al principio, erradicar, ¿no? A todos nos interesan los números y todos tenemos que dominar los números. A lo mejor no es muy grave que salga este titular para tu vida, pero hay cosas que sí, que son graves para tu vida y que tienes que saber ciencia. Y ahora vamos a pasar un poco por ella, ¿no? Luego yo me puse a mirar este artículo, porque me llamó mucho la atención esta nota de prensa, y pensaba que, miré el artículo original, y en el artículo original pues hablaban de billions, ¿no? En inglés. Y dije, pues ya está, ¿no? Pues es que han confundido los billones americanos, que son 1.000 millones, que aquí en España le llamamos millardos, los han confundido con billones, los nuestros, ¿no? De 1.000.000 de millones. Pero qué va, hice la cuenta y no salía ni con billions americanos ni con billones europeos. Yo creo que lo hicieron, mi opinión, y esto ya es mi opinión, es que lo hicieron con billones europeos, le salió un número muy grande y le dijo el que estaba allí en la redacción, quítale un cero, ¿no? Que parece mucho, algo así, ¿no? Nadie se preocupa de los números ni de los órdenes de magnitud y ya digo que igual aquí pues afecta poco nuestra vida. Bueno, sí que afecta, ¿no? Porque tú no puedes decir eso, sinceramente. Creo que no se puede ser tan inculto de no saber la edad del universo, o por lo menos comprobarla, ¿no? Y luego ya, bueno, pues si vamos a los políticos, he cogido esta gráfica, pero podía coger otras muchas, porque esta sí que ha sido escandalosa aquí en España. Y si nos fijamos en el año 2013, pues la cantidad que se invirtió, el gasto social, es mayor que la de 2014, porque no lo veo bien desde aquí, francamente, pero este es 184.000 y esto es 183.000, ¿no? Entonces esta barra es más grande y ya lo más llamativo es que la barra de 2013 es casi la mitad, un poco más de la mitad de esta barra de aquí. Sin embargo, en 2013 el gasto fue mayor que en 2015, ¿no? O sea, está hecha muy mal. Y aquí, bueno, aquí yo no hablaría de anumerismo, evidentemente esto es manipulación, eso no es anumerismo, nadie puede ser tan anumérico. Lo que pasa que sí que tiene que ver con el numerismo en el sentido de que cuentan con nuestro anumerismo para manipularnos. O sea, ellos lanzan datos, ponen gráficas y como a la gente en general nos da miedo, bueno, a mí no, porque soy matemática, no puedo decirlo, ¿no? Y además que a mí me encanta, ¿no? Les da miedo mirar los números, pues se creen la información y ya está. Entonces ellos cuentan con eso. Entonces, el no dominar la ciencia o las matemáticas en este caso, pues puede ser problemático en tu vida porque, entre otras cosas, te puede engañar. Entonces, aquí empecé otra guerra, que esta, digamos que le dedico bastante, que es luchar contra el anumerismo y la falta de cultura, en particular, y la falta de cultura científica en general de parte de la sociedad, ¿no? Porque es que nos interesa a todos que la sociedad sea más culta científicamente. Aparte de que aquí en España, por ejemplo, en cualquier tertulia de esta televisiva, no falta el listo, entre comillas, de turno, que se jacta de no saber matemáticas, de no saber física, de no saber biología, y eso es cool, ¿no? Eso es guay. Pues no, eso es ser inculto, igual que si alguien se jacta de no saber quién ha escrito el Quijote, ¿no? Entonces hay que intentar convencer o sea, hacer divulgación para esto, ¿no? Sobre todo porque con las televisiones no podemos contar, ¿no? O sea, ni las públicas ni las privadas, las televisiones no se puede contar con ellas. Entonces hay que intentar, y claro que hay libros de ciencia, pero los libros de ciencia para alguien no iniciado, evidentemente, es duro, porque yo no me puedo poner a leerme un libro de biología molecular, a lo mejor, si no estoy iniciada, y mucho menos de física cuántica o gravedad cuántica, ¿no? Pero si se hace la divulgación, es una herramienta, creo yo, que es muy útil y muy potente para culturizar a la sociedad. Y hay que hacerlo. En algún sentido, no, yo creo que hay que hacerlo por el bien común. En ese sentido y en esta guerra, o en esta lucha, no me gusta la palabra guerra, en este empeño, que es más bonito, en esta misión, pues puse a escribir ya en blog de divulgación, digamos, ya sin cuentecitos ni nada, ¿no? Para adultos, no para adultos porque los temas son de adultos, que nadie se haga ilusiones, los temas son de matemáticas básicamente y de ciencia, pero con otro lenguaje, ¿no? Sin cuentecitos, sino un lenguaje más directo.
intentando explicar algunas cosas uno de los peligros del anumerismo, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso típico aquí en España todos los años en Navidad es con la lotería, ¿no? Y si compro la lotería aquí tiene más probabilidad, y si llevo más años jugando el mismo número tengo más probabilidad, y todo eso es mentira. Entonces, aquí se forman las colas en una administración de Madrid muy popular, que es Doña Manolita, forman colas con el frío que hace en Madrid, que hay que decirlo, para comprarlo allí porque tiene más probabilidad. Eso es falso, ¿no? Y eso la gente, la lotería casi seguro no te va a tocar, ¿no? Pero vamos, la compre donde la compre, ¿no? Y bueno, es cierto que este anumerismo, o sea, si tú no sabes esta propiedad, ¿no? Si no sabes un poquito de probabilidad, pues básicamente si eres anumérico en este sentido, por decirlo de alguna forma, lo único que te puede pasar es eso, que hagas una cola en Doña Manolita y te quedes heladito de frío en Madrid. Pero hay otros anumerismos que son más graves, ¿no? Pues, por ejemplo, hay uno que no es del ciudadano, sino que es de la administración, que es, por lo menos aquí en España, ya digo, es una manía o un tipo de sorteos que son absolutamente injustos, que son los sorteos que se hacen eligiendo una letra y luego del apellido, ¿no? Sacando una letra de un bombo y diciendo, pues a la G, pues el primer apellido que empiece por G, pues ese es el que le ha tocado, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Porque con estos sorteos injustos, que son absolutamente injustos, evidentemente, porque en español hay un montón de apellidos que empiezan por la A, pero hay muy pocos que empiezan por la X o por la W, incluso. Entonces, no está distribuida de forma uniforme la probabilidad, con lo cual eso es, de todo punto de vista, injusto y recurrible, cualquier sorteo de este tipo. Y, sin embargo, la Administración los hace y los sigue haciendo en la actualidad para asuntos como plazas casos de empate en plazas de oposiciones a funcionarios, o sea, de un trabajo para toda tu vida, para el colegio de tu hijo, que también es una cosa que si sois padres y habéis tenido que elegir el colegio para vuestro hijo, pues sabéis que es un tema que también puede afectar a la familia, a la infraestructura, o incluso para asignar viviendas de protección oficial en casos de empate. O sea, estamos hablando que la Administración ya utiliza el anumerismo de la Administración, que en algunos casos son las delegaciones de educación, que eso ya sí te pone un poco más triste, provoca que se hagan sorteos que son absolutamente injustos. O también es lo que sí ya es un problema mucho más grave, que te quiten el trabajo, o sea, que pierdas el trabajo en un empate por tu apellido o el colegio de tu nene, es una parte que tiene que hacer, que creo yo que es una labor muy importante la divulgación de la ciencia, es desenmascarar a los estafadores y a charlatanes, ¿no? Porque en pleno siglo XXI, como estamos, que ya hemos pasado 16 años casi, es lamentable la cantidad de pseudomedicinas y de religiones, entre comillas, peligrosas que se están desarrollando, ¿no? Entre otras, el movimiento antivacunas, ¿no? Que se basa en un artículo que ya está descatalogado de un estafador que quería sacar otra vacuna y que siguen el tiempo, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de homeopatía, de bioneuroemoción, de Reiki, de un montón de terapias que no tienen ninguna base científica, no son más que una estafa, pero que crecen como hongos, ¿no? O sea, es increíble que en el siglo en el que estamos eso siga teniendo adeptos, ¿no? Seguidores. Y la razón yo creo que es porque es más fácil entender el buen rollo de este tipo de estafadores que la ciencia. Es más fácil entender que la homeopatía no tiene efectos secundarios, cierto, ni primarios, no tiene nada, no tiene efectos, es agua. Y el buen rollo del Reiki, que te pongan a explicarte física para explicarte qué significa energía, en el caso del Reiki, o química para que te hablen del número de Avogadro. Entonces, como la gente no va a leer libros de ciencia porque no tiene tiempo, porque todo el mundo no tiene tiempo para dedicarse a libros de ciencia, deben ser, creo yo, en la divulgación la que pues ayude a desenmascarar este tipo de estafadores de charlatanes, porque aquí estamos hablando ya de problemas sanitarios, ¿no? De salud pública, porque el caso de la vacuna, pues lamentablemente el año pasado en España tuvimos que lamentar el caso de una muerte de un niño no vacunado con 6 años de difteria, enfermedad que no existía en España desde los 80, ¿no? O sea que esta es una de las partes de la divulgación que creo que también que es muy interesante. Aparte de educar a los niños en el primaria y en secundaria, es educar a la población
en este sentido, en educación científica, en cultura científica. La falta de cultura científica nos pone en peligro, literalmente, en peligro, y en peligro de muerte. Si te encuentras con uno que te dice que tienes un cáncer porque tu padre te odia, ¿no? O cosas así, que a verlos, haylos. Con esto, como digo, empezamos... Ay, se me ha quedado, digamos que esto es dentro del punto anterior de la lucha contra el anumerismo y la cultura científica, pero otra parte que también me parece interesante que podemos hacer con la divulgación, no solo cara a la sociedad, sino cara a nuestros estudiantes en general, y que yo he aprendido mucho intentando hacer, es desenmascarar la ciencia que nos rodea. Estamos rodeados de ciencia y hoy en día es muy fácil, o sea, es muy fácil convencer a la gente de la importancia de la ciencia y la tecnología, porque casi todo lo que hacemos, casi todo lo que, como yo le digo a los estudiantes de secundaria, ¿no? Cuando doy una charla, casi todo lo que os mola tiene que ver con la ciencia, ¿no? Pues si tienes un WhatsApp o si compras por internet, lo hace gracias a la criptografía, y la criptografía no son más que, bueno, no son más, es matemática, son números primos, porque la gente siempre dice, ay, los matemáticos siempre están con los primos grandes, que han sacado un primo de no sé cuántas cifras. ¡Qué frikis! No, frikis no. O sea, tú compras por internet con tu teléfono móvil, con tu celular, porque alguien está buscando números primos grandes. O sea, que sí que tenemos las matemáticas en nuestro móvil. O San Google. Yo siempre digo, no parece magia cómo funciona Google. La gente, o sea, el mundo ahora mismo se paralizaría si Google dejara de funcionar. Por lo menos unas horitas, ¿eh? Porque yo misma, en mi trabajo de investigación, ahora me costaría volver a las hemerotecas y buscar los artículos, porque Google nos ha cambiado la vida a todos. ¿Y cómo funciona Google? ¿Cómo ordena las páginas Google? Hay millones y millones de páginas de Internet, ¿no? Pero si tú pones Zaragoza, las primeras son de Zaragoza y además casi saben lo que te gusta porque ya te tienen monitorizado. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues eso se hace pues con muchas matemáticas, como yo digo, multiplicando una jarta de números. O sea, no existiría Google si no existieran las matemáticas, y yo creo que ahí evidentemente lo tenemos muy fácil. O bien la ciencia básica, ¿no? Que la gente muchas veces no entiende para qué sirve la ciencia básica, que la gente se ponga a investigar, y a mí me gusta siempre contar el ejemplo de Paul Dirac y su ecuación que él estaba resolviendo por resolverla, no que fuera así. Paul Dirac no era divulgador, era un tipo bastante serio, pero quería un poco compatibilizar la física cuántica con la física clásica, puso una ecuación, le salieron dos soluciones, dijo, existe una antipartícula, ¿no? El positrón, ¿no? Y ahora, pues, cuando él hizo esa investigación, él no hubiera recibido, posiblemente, no hubiera ganado ningún crowdfunding científico, porque hubiera dicho todo el mundo, un loco resolviendo una ecuación, ¿no? Pero esa investigación básica, esa ecuación, por ejemplo, pues hace posibilita, por supuesto, que haya en nuestros hospitales pues lo que se llama un PET, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones que detecta el cáncer, entre otras cosillas. O sea que yo creo que evidentemente no se pueden entender las ecuaciones de Dirac por todo el mundo, todo el mundo no podemos entender las ecuaciones de Dirac, pero sí está bien que se diga que fue este señor el que resolviendo una ecuación posibilitó pues que ahora tú te puedas diagnosticar un cáncer de una forma, por cierto, maravillosa, pero no me quiero enrollar, usando matemáticas. Y ya pues, esto estábamos hablando de la ciencia, pero por último ya, y casi lo más importante, tenemos que explicar por qué hay que hacer divulgación. O sea, porque creo que todos, en alguna medida, deberíamos estar un poco, sentirnos un poco obligados a divulgar, o a lo mejor no todo el mundo, pero parte de los investigadores sí nos deberíamos dedicar a divulgar. ¿Por qué? Pues porque creo que hay que implicarle a la sociedad en qué invertimos el dinero que se destina a investigación y desarrollo. El dinero que usamos nosotros para investigar es público. Yo creo que estaría bien hacer el esfuerzo de explicar en qué se invierte. Evidentemente hay temas que no se pueden contar a la sociedad, porque si tú estás trabajando, yo qué sé, en clasificación de álgebras de Leibniz, pues igual no es fácil de contar para alguien que no esté iniciado, que no tenga un background, ¿no? Una formación matemática, pero sí creo que hay que intentar hacer un esfuerzo en devolver a la sociedad un poco, explicarle qué hacemos con el dinero público que se nos da para investigación. Y luego, también dentro de este cometido de la divulgación, que ya digo que es el último, pero yo creo que casi el más importante de todo lo que he dicho, bueno, no lo sé, ¿no? Porque la educación es importante, luchar contra
la incultura científica también, pero este también, tenemos que conseguir transmitir a la sociedad lo importante y lo necesaria que es la investigación. O sea, la gente yo creo que la mayoría de la sociedad no es consciente de que hace falta invertir en investigación y desarrollo, hace falta invertir en ciencia y lo importante que es la ciencia. Y tenemos que conseguir que lo entiendan, porque esta gente es la que paga nuestra investigación y son los que votan. O sea, que son los que luego cuando vayan a votar tienen que tener claro que, entre otros, evidentemente, entre otros muchos problemas que tiene este país, que no voy a hacer la lista porque no hay tiempo, cuando vas a votar también la gente debe saber que tiene que mirar una parte de qué se va a dedicar este partido o qué promete este partido para mí, para la ciencia, porque la ciencia es para todos. Los avances en medicina son para todos, los avances en informática son para todos, todos son para todos. Y sobre todo, de esa sociedad que vota y que paga los impuestos con los que investigamos, luego van a salir los gobernantes. Y es ahí tenemos una dura batalla. O sea, necesitamos que el futuro, porque yo creo que con el presente no lo hemos conseguido, francamente, que en el futuro aquellas personas que lleguen a tener poder de decisión en nuestro país entiendan, en nuestro país o en el país que sea, entiendan que hay que invertir en ciencia, que tienen que invertir en ciencia, porque la ciencia es el futuro y la ciencia es el motor de desarrollo de un país. Y los países más poderosos que nosotros lo que tienen es mucha ciencia. Hay una frase por ahí que no es mía, pero nunca sé de quién es, porque me parece que ya es del dominio popular, que dice lo siguiente: no es que los países ricos inviertan más en ciencia, sino que son ricos porque han invertido más en ciencia. O sea, los que invierten más en ciencia avanzan más y llegan a ser países ricos. Eso tenemos que intentar conseguirlo. Y evidentemente, con los políticos del presente, pues lo tenemos durillo porque no nos van a escuchar. Entonces, intentar desde fuera, desde pequeñito, con nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros niños y luego nuestros adultos que no están dedicados todavía a la política, pero lo que lo estarán, que entiendan esa necesidad para que esto tenga futuro. Ahora mismo lo que tenemos en España es un presidente del gobierno que no sabe de dónde viene, en funciones, que no sabe de dónde viene la lluvia. O sea, ese es el nivel de interés por la ciencia que hay en este país. Y además, como digo, no entiendo a alguien que no le pueda gustar la ciencia, sobre todo en los tiempos que corren, que todo es feo alrededor. O sea, todo pues hay atentado en Estambul, que si el Mediterráneo está lleno de cadáveres, de gente que huye de la guerra. O sea, en unos tiempos tan convulsos y tan horribles, yo creo que hay que transmitir ciencia porque la ciencia es muy emocionante, es muy bonita. Casi de lo único bonito que te pueden hablar es de ciencia. O sea, la ciencia siempre da buenas noticias o casi siempre. Y hablar de ciencia es algo agradable. Yo creo que la gente lo necesitamos también escuchar hablar de ciencia. Yo necesito que me cuenten cosas de ciencia para olvidar un poco el panorama actual, ¿no? Y no se me ocurre nada más emocionante que, pues, por ejemplo, las últimas detecciones del experimento LIGO, que alguien me diga que han detectado cómo dos agujeros negros hace 13 millones de años, cuando aquí solo había bacterias en la Tierra, se pusieron a coquetear y se fundieron. O sea, y ahora nosotros, aquellas bacterias que había en el planeta, hemos sido capaces, bueno, yo digo el plural, pero yo no he tenido nada que ver con LIGO, pero me lo apunto. O sea, aquellas bacterias que estaban en la Tierra hace 13 millones de años, 13.000 millones de años, perdón, han evolucionado y han diseñado un cacharrito, un interferómetro que ha detectado que dos agujeros negros se fundieron, ¿no? O sea, me parece brutal. O sea, no sé quién no puede emocionarse ante este coqueteo del espacio detectado tanto tiempo después, o me parece maravilloso, esto se lo escuché a una divulgadora se me ha olvidado dónde era. De Creta, no, bueno, se me ha olvidado. De Malta, creo, bueno, no lo sé. Contando no me parece que no hay nada más bonito tampoco que saber que las células del cordón umbilical de una madre se suicidan antes de llegar al feto para no atacarlo. O sea, el milagro de la vida, o como dicen, el milagro de la vida, es conocer ese tipo de detalles, escuchar a alguien o leer de alguien que te cuente esas maravillas que pues yo las disfruto porque yo no soy experta en nada de esto y para mí todo es una sorpresa maravillosa. Creo que es lo mejor que se puede escuchar en los tiempos que corren. Así que termino y lo único que digo es, por concretar, creo que tenemos muchas cosas, muchas razones por las que divulgar
Y no he dicho ni la he puesto en ninguna transparencia, pero otra muy importante es lo bien que te lo pasas y lo que aprendes, porque antes de contar algo tienes que sabértelo tú muy bien, entonces tienes que estudiar y bueno, a mí me gusta. Y nada, lo dejo por aquí, que creo que voy un poquito larga de tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Clara. Bueno, ha sido la verdad fantástico. A mí se me ha pasado rapidísimo, súper interesante. Yo creo que por el chat están diciendo lo mismo. Te voy a comentar alguna cosita, le voy a dar tiempo a que mi compañero José Luis recoja un poquito las aportaciones que hay en el chat para trasladártelas, como hemos comentado. Y de verdad, pues felicidades por la ponencia. Yo he empezado ya, bueno, mis hijos ya son mayores, han pasado la etapa, creo, con la que todavía estás tú. Bueno, los míos ya son un poquito mayores, pero bueno, todavía muy pequeños, tienen 11 y 13. Uno de los míos está conectado, solo te digo eso ya, ¿no? O sea que ya, eso ya. Sí. Bueno, el caso es que a mí me ha hecho muchísima gracia por la lucha con el concepto de infinito, que has empezado por ahí con los niños pequeños. Yo creo que a todos los padres matemáticos nos ha pasado eso, ¿no? ¿Cómo les explicas el concepto de infinito? Efectivamente. Y nosotros que somos docentes en primeros cursos, digamos, asignaturas básicas de matemáticas en primeros cursos, bueno, nosotros concretamente de las titulaciones de veterinaria y ciencia y tecnología de los alimentos, pues tenemos un perfil de estudiante que tampoco no tiene asimilado ese concepto, no lo ha entendido nunca, ¿no? Yo creo que esa labor es fundamental, ¿no?, con los niños. Y ya cuando me he reído muchísimo, que si llego a tener el micro abierto, me hubierais oído todos, es con la raíz cuadrada, ¿no? Cuando has comentado que en la vida te habían enseñado a hacer una raíz cuadrada. A mí tampoco. Bueno, a mí sí me enseñaron, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo olvidé. Creo que el cerebro, las cosas traumáticas las va echando a algún sitio y yo lo olvidé. Y nunca lo he necesitado. O sea, de hecho me lo estudié para escribir eso en el blog y luego cuando a mi hijo le enseñaron ese método, me lo tuve que volver a estudiar, fui a su clase, hablé, tal. Digo, mira qué chulo este método, que además es más intuitivo. Se lo he enseñado al pequeño y lo hace, ¿no? O sea, es más intuitivo, se trata de capturar a la raíz y nada, no conseguí nada. Me dijeron, bueno, pero el que viene en el libro es este. Digo, bueno, pues nada, ahí seguimos, sin cansarnos. Justamente esta mañana estábamos comentando este mismo tema, el hecho de que a mí particularmente no me lo enseñaron nunca. La primera vez que tuve que enfrentarme a hacer una raíz cuadrada fue hacer un programa de ordenador. Entonces, bueno, sí, cuando estudiábamos para hacer la raíz cuadrada, o sea, supe hacer antes un programa que hacer la mano. Y cuando tuve a mi hija en edad escolar, en donde le enseñaban la raíz cuadrada, me tuve que mirar, como tú dices, a ver cómo se estudiar, yo no tuve que estudiar, claro, es que eso no sirve para, pero bueno, ahí seguimos luchando, al final lo conseguiremos, ¿no? Al margen de estas anécdotas tan simpáticas que tenemos todos con los niños, yo sí que quería trasladarte que de verdad estamos muy de acuerdo en todo el planteamiento que has hecho en relación a la divulgación de la ciencia, esa divulgación seria de la ciencia, ¿no? Has comentado el tema del periodismo, que actualmente el periodismo científico, en la prensa del periodismo científico, pues está avanzando muchísimo, hay ya mucho periodismo de calidad, pero todavía encuentras algunas cosas como las que tú has dicho. Y realmente desde el mundo académico creemos que es fundamental también que hagamos esta labor, ¿no?, de transmisión. De hecho, te voy a leer exactamente un párrafo que justamente redactamos el otro día en un trabajo fin de grado que presentamos ahora, donde también, bueno, pues se trabajan en los blogs y demás. Y decíamos, estimamos de fundamental importancia la comunicación pública de la ciencia desde los entornos académicos para transmitir y hacer comprensible el conocimiento, utilizando los medios digitales que llegan a la sociedad actual y realizando una divulgación científica veraz y de calidad. En este sentido, potenciar los sitios web en abierto que, sin perder el rigor científico y contrastando la información, lleguen de forma divulgativa a la población en general, se situaría entre las metas que debe proponer la universidad. Bueno, yo creo que este párrafo define claramente este espíritu en el que yo creo que estamos todos y que, bueno, yo espero que anime por lo menos a los participantes que tenemos hoy a colaborar, ¿no? Desde luego,
aquí en estos entornos académicos parecería lo natural, pero la verdad es que esto no es siempre para muchos así. Todavía hay mucho académico que no cree en esta actividad y sinceramente creo que deberíamos de ponerla en valor. Así que aquí sí que tienes particularmente todo mi apoyo e intentaré personalmente poner mis granitos de arena. Bueno, lo curioso es que además decías que el poder de decisión estaba en los gobernantes, ¿no? Y que muchos de nuestros políticos ahora salen de las aulas universitarias. O sea, que no sé, aquí hay una pequeña contradicción. Pero cuando escuchas las declaraciones que hacen sobre ciencia, dices tú, puf. Sí, sí. O sea, de hecho, vamos, y no, bueno, o sea, todos, ¿no? Porque en el debate de que hubo 4, o sea, aquí los voy a meter a todos, ¿eh? Algunos más que otros, Pero en el debate antes de las elecciones, ¿qué tiempo se dedicó a la I+D? O sea, ninguno, ¿no? O sea, no entra. Y es el motor del desarrollo, la ciencia, creo, no está claro, ¿no? Que los países que van por delante tienen un desarrollo tecnológico impresionante, ¿no? Que empieza en el cole, ¿eh? Empieza, por ejemplo, por mejorar los resultados en matemáticas y en física para que los alumnos los estudiantes quieran ser científicos y tecnólogos, ¿no? Ingenieros y lo que sea. O sea, pero aquí todavía no nos hemos enterado de la copla. Seguimos con el turismo y el ladrillo. Bueno, el ladrillo ya ni eso, ¿no? Pero no lo entendemos. Bueno, habrá que seguir pataleando. Sí. Además, como tú dices, está contrastado, ¿no? O sea, que deberían de poner un poquito más de cuidado lo que hacen. Bueno, vamos a seguir por este camino. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, en mi opinión, que yo no soy experta en nada, yo soy un poquito de matemáticas. En mi opinión es que la ciencia tarda mucho en ser rentable. Y entonces, como ellos quieren rentabilidad corta, porque dentro de 4 años lo van a votar otra vez, no quieren invertir mucho dinero en un proyecto científico que vaya a dar su fruto en 5 años, porque entonces antes de la campaña no lo tengo. Entonces prefiero invertir en cosas que, aunque no tengan, porque luego la ciencia es para todos, o sea, para el país entero, pero prefieren invertir en cosas que den una rentabilidad rápida, para venderla en la siguiente campaña, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y dónde está gastado el dinero? En un proyecto que todavía no está, pues queda como mal para ellos, ¿no? Para rédito electoral, que al fin y al cabo es lo único que les importa, francamente, a todos. Entonces, ese es un problema que tenemos en España, y bueno, y no solo en España, no se invierte en ciencia porque no es rentable políticamente hablando. O sea, socialmente, evidentemente sí, pero políticamente no necesita mucho tiempo y no me da tiempo a preparar la siguiente campaña. Es mi opinión, pero bueno, claro que es mía. Como se dice por aquí en España, los que nos acompañan es que no les da tiempo a hacerse la foto, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que tenemos que inaugurarlo antes de que vuelva el siguiente. No sé si ya tenemos algunas preguntas en el chat que puedas trasladar, José Luis. Sí, por aquí hay algunas, sí. Bueno, en primer lugar, perdón, felicitarte, Clara, por la exposición. No solo por el global, ¿no? de lo que significa la divulgación, sino porque, como decía al principio, al ser del mismo área, pues nos hemos sentido, como te decía Ana, bastante identificados. Y yo también me reía por lo que ha dicho ella, que esta mañana tenemos una conversación esta de la red cuadrada. Entonces parece que no se hubiera estado mirando por un agujero. Pero no hemos hablado de eso. Sí, además, la importancia de la ciencia, y entendamos la ciencia en toda su globalidad, porque aquí obviamente tú que eres de matemáticas, pues has puesto ejemplos de matemáticas, pero entendamos que hay que hacer investigación en todo tipo de ciencias, igual las jurídicas, como las sociales, como las de la salud, que nadie intente particularizar al tema, digamos, a mí esta separación de ciencias y letras nunca me ha gustado, ¿no? Todo es ciencia, ¿no? No, porque la ciencia se escribe con letras, es lo que yo digo siempre. Digo, la ciencia se escribe con letras. ¿Y qué sería de los matemáticos? Las letras se escriben con ciencia y tecnología, porque se escriben ya con ordenador, o sea que está todo ahí, todo mezclado. Efectivamente, ¿qué sería de nosotros sin las letras, de los matemáticos? Exactamente. Bien, hay un montón como comentaba Ana, un montón de felicitaciones en el chat, que te dicen de muy buen trabajo, que están muy contentos con haberlo escuchado. Y en cuestión de alguna pregunta así en concreto, en primer lugar he recogido aquí de Alma, desde México, que bueno, que le parece genial la divulgación, sobre todo para adultos, en el tema de matemáticas,
que le ha parecido muy interesante, te da las felicitaciones. Y la pregunta es, ¿cómo hacer que la divulgación promueva en la gente a razonar cuando solo leen o ven como si fuera una novela? Bueno, buena pregunta. Que, bueno, verás tú, si tú lees, depende de lo que estés leyendo de divulgación, ¿no? Porque si lees algo de biología o algo, pues, o de química, bueno, de química sí. O sea, no siempre hay que razonar. Si se refiere a matemáticas, pues cuesta mucho, ¿no? Porque a la gente le cuesta, entre otras cosas, porque tiene miedo, ¿no? Entonces, la respuesta es no lo sé, yo lo intento. Pero a mí me pasa, ¿no? Cuando voy a dar una charla para los adolescentes menos, ¿no? Pero cuando son un poco más mayores la gente, la más adulta, tú dices, propongo un reto, ¿no? Y la gente da un paso atrás, ¿no? Porque tiene complejo, tiene miedo, literal. O sea, de hecho, me ocurre que cuando voy a un instituto, digo, voy a hacer una pregunta. Algunos profesores dan un paso atrás y porque tienen miedo. Entonces, es un miedo que está en el inconsciente colectivo que es muy difícil de combatir, porque la gente se acompleja y no quiere. Entonces, cuando yo intento que la gente razone, pues me cuesta, claro que me cuesta, y más si no estoy yo. O sea, eso es cuando tengo una charla, pero intentar hacer retos, pues no sé, intentar hacerlo atractivo y, como yo digo siempre, entre comillas, sexy, ¿no? Porque si no, la gente no se va a esforzar. La ciencia necesita un esfuerzo. Pero bueno, es que subir montañas también necesita un esfuerzo y la gente se va hacia alpinismo, ¿no? Y jugar al fútbol también es un esfuerzo y la gente juega al fútbol. Entonces, lo que hay que conseguir es que a la gente le merezca la pena, ¿no? Que se divierta con ese esfuerzo, ¿no? Y la respuesta, para concretar, no lo sé, hay que intentarlo, pero es muy difícil porque por eso, por el miedo. Y luego me da mucha rabia, porque en algún sentido, porque cuando le cuentas a alguien un reto y no lo entiende o no lo saca, y luego tú se lo explicas, la reacción de todo el mundo es la misma, es sonreír. Todo el mundo sonríe cuando aprende algo. Y para eso la ciencia es lo mejor, o sea, o sonríe o yo casi lloro, ¿no? Porque yo con lo del cordón umbilical, cuando escuché esa charla, estaba emocionadísima, ¿no? Desde qué cosa más chula. Y además es verdad, ¿no? No es ciencia ficción, no estoy viendo El Señor de los Anillos, que también está muy bien, ¿eh? Mi hijo me mata si digo algo en contra, pero es la vida y la ciencia es muy bonita, ¿no? Entonces, me da rabia que la gente no se quiera, por ejemplo, dar el paso adelante. Hablo de matemáticas porque es a lo que me dedico básicamente, porque luego cuando lo dan y entienden algo, todos sonreímos. O sea, el placer de aprender, el pellizquito que da en el estómago cuando descubres algo, el eurequilla, como yo le llamo, ¿no? No es una eureka de, he descubierto algo, sino el eurequilla de, ay, mira, me he enterado. Eso yo creo que es algo que tenemos que convencerlos de que es chulo, ¿no? Pero bueno, es muy difícil convencer a la gente de que razone eso. Sobre todo porque vivimos unos tiempos muy rápidos, de comunicaciones muy rápidas, ya vemos en la tele lo que queremos. Entonces, convencer a la gente a pararse es difícil, pero tenemos que intentarlo, sobre todo con los más pequeños, porque son el futuro, básicamente. Más pequeños llegan hasta la universidad, ¿eh? Hasta mis alumnos. Yo con mis alumnos también tengo la mía de que no se estudien las cosas de memoria, que tal, que razonen, que razonar es muy bonito cuando uno se da cuenta, pero bueno, ahí estamos. No lo sé. La respuesta es, no lo sé, hay que intentarlo hacer divertido y atractivo. Sí, estoy un poco de acuerdo contigo en esto último que decías, que en este mundo que nos está tocando vivir ahora, yo creo que se va muy deprisa, ¿no? O sea, vamos muy deprisa a todo, estamos muy estresados por todo. Y quizás aquello que piensas que no vas a usar o que no le ves, un poco con lo que decías de los políticos, ¿no? Cada 4 años. Aquello que no ves que tiene un rédito inmediato, rápido, entonces dices, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿Me va a servir para mi trabajo, para mi familia, para mañana? No, pues entonces, ¿para qué me lo cuentas? Yo creo que es también un poco esa consecuencia del ritmo en el que nos hemos metido unos años a esta parte, quizás a lo mejor por lo que tú decías, de esa cantidad de frontera de información, de posibilidad de acceso, todo va muy rápido y quizás nos falta el pararnos, ¿no? Como tú dices, paro, ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? Sí, bueno, yo he hecho una cosa que, vamos, no soy experta en neurociencia ni en nada de eso, ¿eh? Yo observo y una cosa que yo observo, por ejemplo, en mis sobrinos más pequeños, ¿no? Es que ya no ven ni la tele. O sea, ya la tele es lenta para un niño, porque ellos si tienen el tablet, que desde 3 años saben ponerse en YouTube lo que quieren, y no me preguntes cómo, pero se lo ponen. Si un niño con 3 o 4 años sabe manejar una tableta o sabe manejar un Smart TV, no ve la tele.
O sea, quiere cambiar cosas, quiere interactuar con la tele, porque es lo que hace. Entonces, a mí me llama la atención eso, que los niños pequeños ya no quieren ni la tele. La tele es una cosa lenta y aburrida. O sea, estamos llegando a un nivel de rapidez y de control, que tiene su parte buena, que, claro, eso les parece muy aburrido, con lo cual a mí me preocupa el cómo los sientas a leer. No, un libro, hay que, bueno, pues evidentemente sentándote tú a leer y que te vean disfrutar, esa es la única opción que se me ocurre, ¿no? Pero pues sí, tenemos que luchar y adaptarnos, ¿eh? O sea, que sí que adaptarse y buscar nuevas, pero es complicado, por eso, porque vamos muy rápido todos, hasta los niños van ya muy rápidos. Sí, sí. Muy bien, Alejandra desde Colombia, bueno, tiene puesto una intervención cuando hablabas de que cuando nos encontramos números largos en los textos, pues ni siquiera nos ponemos a razonar lo que significa, ¿no? Con el ejemplo que has puesto de la luna. Y te preguntas si existe si conoces alguna red virtual donde se compartan los trabajos de divulgación entre diferentes instituciones educativas. Pues, espérate. Instituciones educativas así no me suena. O sea, hay plataformas de divulgación donde se reúnen muchos divulgadores, por ejemplo, Naucas, que le he mencionado, es una de ellas, o yo diría Naucas, o el Cuaderno de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, pero eso sí es de una universidad, es el Cuaderno de Cultura, se llama Cuaderno de Cultura Científica, se llama así, de la Universidad del País Vasco. Pero esto es de una entidad que es la de la Universidad del País Vasco, ¿no? Que sí es de las universidades españolas la que de verdad está apostando fuerte y ha entendido lo primero en divulgación, ¿no? Pero bueno, luego están las áreas las unidades de cultura científica de las universidades, pero que en las demás universidades que no son las del País Vasco, pues normalmente tienen poco dinero y hay poco material todavía, o sea, la única que se me ocurre es esa. Bien, pero la divulgación no tiene por qué ser, o sea, la divulgación, evidentemente, hecho desde la universidad y tal, pues tiene su sello de garantía. Digo de garantía entre comillas, porque hay algunas universidades que tienen cursos que habría que darle un buen tirón de orejas, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera políticamente correcta. Pero hay muchos divulgadores, en castellano hay un montón de divulgadores, o sea, hay un boom de divulgadores que son de calidad y que son gente muy rigurosa y a lo mejor no siempre son científicos ni vienen del mundo educativo. Hay periodistas de científicos en España muy buenos. Hay los malos, estos que publican lo de que la luna llegó una mijita antes de que el universo del Big Bang, antes del Big Bang ya estaba la luna. Pero luego hay unos periodistas que en España hacen muy buena divulgación, muy buena. Pero no sé así donde... Naucas con K es un buen sitio para empezar, porque de ahí te va a ir dirigiendo, hay de ahí todo, hay desde periodistas científicos hasta profesores universitarios, investigadores que se dedican a investigar a divulgar lo que hacen. Bien, continuamos. Alex de Fuentes desde México, te quería preguntar si conoces algún modelo de gestión del conocimiento de acuerdo a tu experiencia y que esté relacionado con la divulgación y las posibilidades de los social media. Y si hay alguno en particular que prefieras o recomendarías. Pues la respuesta es que no tengo ni idea de eso. O sea, yo voy un poquito, como he dicho, aprendiendo y o sea, como lo saco del tiempo libre, pues tampoco lo tengo muy organizado, ni muy esquematizado, ni muy algoritmizado, ¿no? O sea, que no, lo siento, pero la respuesta es que no tengo ni idea de eso. Al hilo de esta pregunta se me ocurre, ¿te ha cambiado algo o has cambiado algo en tus clases, en tu actividad docente desde que divulgas? Sí, un montón. O sea, he cambiado, o sea, me ha afectado a la docencia y a la investigación, porque he conocido a gente que no hubiera conocido de otra manera. Bueno, tú sabes, te dedicas al área de matemática aplicada, pero que sabes que muchas veces somos un poquito así, no endogámicos, que suena mal, pero que nos relacionamos con lo que hacen los mismos que nosotros, ¿no? Entonces yo pues empecé a trabajar, por ejemplo, con un físico teórico que he conocido a través de la divulgación mezclando mecánica cuántica y teoría de grafos, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido, o a lo mejor lo podría haber conocido en algún congreso, ni a él se le hubiera ocurrido trabajar en teoría de grafos, solo que un día hablando, pues, bueno, podríamos hacer esto, pues mira. O sea que a la investigación también, ¿no? En el sentido de
no de aprender de la divulgación algo que yo haya utilizado para mi investigación, pero sí de ponerme en contacto con gente que a lo mejor pues hubiera sido más complicado en el ambiente universitario académico que yo me movía, ¿no? Porque me movía un poco pues donde me movía, en mi circulito, ¿no? Y luego en la docencia sí, claro que sí, porque muchísimo, sobre todo porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando cuento cosas de teoría de grafos a niños más pequeños, ¿no? Que voy a un instituto o a un cole y los pongo a jugar con grafo euleriano, lo que sea, los niños tienen unas preguntas muy chulas, ¿no? Muy, muy curiosas. Y cuando que mis estudiantes no las tienen, ¿no? O sea, yo empiezo el tema de coloración de grafos, por poner un ejemplo, contando toda la historia del teorema de los 4 colores, con su anécdota, tal, no sé qué, para que sea una cosa así guay. Y la única pregunta que me hacen cuando acabo de contar la historia es, esto no va a caer en el examen, ¿no? O sea, esa es la pregunta estrella de mis estudiantes. Y tú le cuentas a los niños, y tenemos los 4 colores y empiezan a hacerte preguntas, claro, porque ellos quieren saber de verdad, no los va a examinar. Entonces yo cuando voy a mis clases muchas veces lo que hago, digo, ahora es cuando vosotros me preguntáis esto, ¿no? Y tal. Y el intentar darle forma a cosas que cuento, sobre todo en clase, pero también todas para divulgar, pues también te ayuda un poco a intentar hacer lo mismo en clase, ¿no? En clase tienes que contar también la parte, iba a decir la parte chunga, pero no la parte chunga, ¿no? La parte dura de la teoría de grafos, pero bueno, está bien, te sirve para pues por ejemplo, porque buscas mucha información para anécdotas y tal, yo creo que hay que darle vidilla, ¿no? O sea, vidilla en el sentido de estimularlo a que es guay lo que hacemos, ¿no? A mí me gusta mucho. Entonces me ha servido un montón. Podríamos decir que te ha ayudado, que digo que podríamos decir que te ha ayudado a fomentar el que tus estudiantes piensen más, ¿no? O razonen más, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo antes, por ponerte un ejemplo, la primera vez que yo di álgebra lineal y numérica, que la di en, pues, no me quiero ni acordar, 95, 96, y era cuando yo empecé a dar clase, yo daba mi álgebra y tal, para adelante, y no entendía por qué no les apasionaba sacar los autovalores de una matriz. O sea, para mí era chulo porque yo era matemática y aquello era bonito y era apasionante, ¿no? Sacar el polinomio característico y ya está. Y entonces ellos me miraban con cara así ¿sabes? Digamos, ¿por qué sonríe calculando autovalores, no? Entonces ya, gracias a la divulgación y tal, pues ya me he enterado para qué sirven los autovalores, ¿no? Están en Google. O sea, no funcionaría Google. Entonces, pues, o te pones a buscar, ¿no? Y este año encontré, pues, en la serie esta, Juego de Tronos, que habían utilizado un algoritmo, el mismo que usa Google, bueno, la modificación del PageRank de Google, con autovalores y tal, que claro, me lo leí un poco para contarlo en un blog de divulgación que yo tengo y ya lo tengo en clase, ¿no? Ya está, vamos a calcular, no sé qué, los autovalores para ver quién es más importante. A todo esto yo no he visto la serie, pero me sé los nombres de los personajes del grafo de Juego de Tronos, para ver si es más importante el enano o la Khaleesi y tal. Y entonces están haciendo, o sea, el meterte en el mundo para intentar contarle al mundo las matemáticas luego te sirve cuando vuelves atrás, ¿no? A decir, bueno, y esto en realidad se usa para esto, ¿no? O sea, que yo en eso he aprendido un montón y yo creo, no sé, habría que preguntarle a mis alumnos, claro, pero creo que las clases son más divertidas porque sé más cosas que he leído para explicarlas, y entonces ya se quedan, ¿no? Luego también hay que aprender la parte dura, ¿no? De las matemáticas, pero bueno, yo creo que así entran un poco más en contexto, ¿no? O el algoritmo este de Netflix, ¿no? Para sugerirte series, que también tiene que ver con álgebra lineal numérica. Tú le dices, mira, este algoritmo de Netflix y tal, que es el que pues ya Netflix le suena, ¿no? Y encima le dice que ganaron un montón de dinero por diseñarlo, porque sabían de composiciones más singulares, de, bueno, lo que sea, de matrices, pues yo creo que eso un poquito también los motiva, ¿no? O sea, que, como yo siempre digo, los de Google lo que sabían eran unas hartas de álgebra, y ahí están, ¿no? Contando billetes, o sea que saber matemáticas, aparte de, yo antes la contaba porque decía, son bonitas, o sea, no hay más nada, punto, son bonitas, no, eso es para los 4 frikis como nosotros que nos gustan las matemáticas, pero a nuestros estudiantes son bonitas, sirven para esto y se usan en esto, porque solo porque son bonitas hay muy pocos que lo convenzan, ¿no? Muy bien. Doris desde México, bueno, pues empieza comentando que está de acuerdo contigo en el tema de la inversión de los gobiernos en investigación y desarrollo, en educación, que ahora tienen una situación complicada en su país porque el presidente ha hecho un recorte al presupuesto de educación muy grande
y lo que hace una especie de reflexión pregunta, ¿cómo hacer una divulgación del conocimiento si no tienes esas condiciones, digamos, óptimas, ¿no? para llevarlo a cabo? Pero no sé qué condiciones óptimas, o sea, cómo... Me imagino que se referirá, me imagino por el comentario que hace anteriormente, imagino que se refiere cuando tienes una época económicamente mala, donde hay recortes por todos los lados, en educación, que estás muy agobiado. Entonces, claro, porque al final la divulgación es, como decíamos al principio, es otra pata más del banco, ¿no? Tú tienes que hacer docencia, tienes que hacer investigación, transferencia, gestión, divulgación. Entonces, cuando las cosas van mal dadas, ¿cómo? La divulgación es la primera pata que se rompe, eso Claro, seguro. claro. O sea, claro, por ejemplo, pero eso en mi caso también. O sea, yo cuando... O sea, la divulgación en España no está reconocida por nadie. Entonces, si tú ves que ya no puedes más, que la máquina no puede más, lo único que puedes sacrificar es la divulgación, porque no puedes la docencia y la investigación es por lo que te pagan. O sea, es tu trabajo y tienes que seguir promocionando y sacándose senios y tal. Entonces, evidentemente, eso es muy complicado en situación de... O sea, si esos recortes en educación además implican pues que tienes que tener más horas de docencia, por ejemplo, porque no se contrata personal y tal, pues si tú tienes más horas de docencia, encima estás quemado o enfadado, ¿no? Porque es una situación que te tensa, ¿no? Y le quita el tiempo de la docencia, se la quitas a la investigación, pues evidentemente la divulgación desaparece. Es imposible, ¿no? Sobre todo, yo digo en España, ¿no? Donde la divulgación cuenta cero, no cuenta ahora mismo para nada. Entonces tienes que sacar de tu tiempo libre. Y si no tienes tiempo libre y encima estás mal, porque la situación es mala y te afecta como persona, pues es muy difícil que si uno se quiera dedicar a hacer divulgación, evidentemente. La divulgación es una cosa que yo hago un poco ya como una labor, pero que claro que necesita, es un estado de ánimo. Tú tienes que estar bien, con ganas de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, este año, Mati lleva 4 meses sin publicar ningún capítulo de la Mati y la Grande, ¿no? Mati y su Mati Aventura. Porque yo estoy estresada y Mati me necesita un estado de ánimo, ¿no? Entonces, cada vez que me pongo a escribirla, me doy cuenta que estoy estresada y es un poco una tontería, pero bueno, Mati nació así y no quiero que se contamine, ¿no? Y no se va a contaminar, ya te lo digo yo. Entonces, ahora en verano, cuando yo esté tranquila y tal, sin tener que dar clases y ni tener que ir a ningún sitio, es cuando voy a escribir mi Mati tranquila y bien, ¿no? Sin que se contamine de eso, del estrés y de la presión que tenemos todos. Pero vamos, la respuesta es no se puede. Si estás mal, evidentemente, si eres un profesor universitario y no estás en condiciones de tiempo libre y tal, pues no se puede hacer divulgación, por lo menos en España, ¿no? Porque no te sirve, o sea, tú no vas a dejar la investigación por la divulgación, porque luego cuando vayas a pedir un sexenio, pues te dan con los papeles en la cara. No sirve para nada actualmente. A nivel académico, quiero decir. A nivel académico, ¿eh? Sí, sí. Es un poco un ejemplo de lo que hablábamos antes de las prisas con las que vivimos, ¿no? Que lo prioritario no deja paso a lo urgente, ¿no? Exactamente. Eso era de Mafalda, ¿no? Lo urgente le quita el tiempo a lo importante, ¿eh? Eso es. Sí, sí. Exactamente. Bueno, pues tendríamos por aquí, pero ya vamos un poco justo de tiempo. No sé si, Ana, ya tendremos que ir terminando. Pues creo que ya va siendo la hora. Nos da mucha pena, ¿no? Muchísimas gracias, Clara, porque la verdad es que se nos ha pasado volando. Y a ver si te ves la serie, que está muy bien, mujer. Sí, no, ya tendré que ver, porque mis alumnos, es que soy profesora ahora en informática, entonces ya este año he visto Star Wars, ¿no? No podía decir más en clase que no había visto Star Wars, y ahora ya me queda Juego de Tronos, pero para verano, para el verano. Te la recomiendo. Sí, la tengo que ver ya un poco porque, o sea, a mí antes no me interesaba porque a mí esa estética no me llama mucho la atención, pero ya como hay muchos trabajos, sobre todo de teoría de grafos, pero sobre la serie, pues para poder, ya me han interesado, ¿no? En la serie, ¿no? Para poder usarla, pues la voy a ver, y además espero disfrutarla porque está todo el mundo muy contento con la serie. Pues sí. Bueno, pues en serio te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratito con nosotros. Ha sido de verdad estupendo, una conferencia diferente y excelente. Esperamos que otro día podamos compartir también contigo experiencias, pero sobre todo que podamos coincidir presencialmente, porque esta conexión está muy bien, pero el estar un ratito también de forma presencial está genial. Y bueno, pues
lo tenemos pendiente. Yo creo que nos lo dejamos pendiente, que seguro que sí, que aquí estamos más tarde. Por lo menos... Nada, quería decir gracias. Gracias a vosotros por invitarme, me pasó un rato muy chulo y, bueno, ya se lo digo José Luis, a mí lo que pasa es que me gusta mucho hablar y no quería pasarme de tiempo, pero creo que me he portado bien. Está bien. Bueno, por lo menos podremos seguirnos por las redes sociales y si no coincidir alguna otra vez aquí en la sala virtual, ¿no? Poder compartir también con otros muchos compañeros, que eso es lo bueno que tienen estos sistemas. Vale. Además, creo que en Zaragoza nos veremos posiblemente en febrero del año que viene, que es el encuentro de la RESME. Pues perfecto. La Real Sociedad de Matemáticas, pero allí nos vemos que vamos a montar una sesión de divulgación esta vez. Pues avisa, estaremos al tanto y seguro. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti. A ti. Bueno, pues muchas gracias de verdad y muchas gracias también a todas y todos los que nos habéis compartido, con nosotros estos minutos y también a todos los que nos habéis acompañado durante todos estos días. Esperamos que haya sido productivo para vosotros y que podamos vernos también en las próximas jornadas de Virtual USATIC el próximo año, que de verdad prometemos ya ponernos a trabajar en ellas en cuanto acabemos con las actas y el libro que editamos de estas jornadas del 2016. Empezamos a trabajar prometido para el año que viene y poder seguir compartiendo. Bien, pues me despido yo ya este año, os mando un abrazo virtual a todas y todos y le doy paso a José Luis para que se despida también. Gracias, Ana. Poco más que aportar, dar las gracias de nuevo a Clara, sobre todo a todos los que estéis al otro lado de la red, que como decía al principio, aunque hemos terminado con esta actuación, el tipo de actividades un poco más cara a cara, pues que a partir de ahora ya sabéis que continúan los foros en el espacio virtual de las jornadas, donde podemos debatir y compartir reflexiones y opiniones con las comunicaciones y pósteres que se han presentado. Y como decía Ana, pues esto no acaba aquí, es un paréntesis, un hasta luego, seguiremos todo el año trabajando para encontrarnos sobre estas fechas en las quintas, que serán ya jornadas USATIC. Por lo tanto, hasta ese momento, que vaya muy bien a todos y hasta siempre.